Bienvenido, Pablo, a La Forma del Libro. Muchas gracias, Raúl. Vamos a tener una conversación que la verdad es que yo he estado leyendo todos tus libros. No he leído los juveniles, porque además es vasta la obra que tú tienes. Tienes en diferentes, te manejas en diferentes ámbitos. Eres guionista, eres escritor de cuentos para niños juveniles y también para hacer novelas. Eh, la que me impactó en principio fue filosofía de letras. Y cuando yo le digo a la gente que estoy leyendo filosofía de letras, me sorprende. Bueno, el título tuve muchas vacilaciones sobre la novela que escribí. Muchas dudas. ¿Por qué por otro lado? Y al final, bueno, esa es una novela un poco basada en mi recuerdo de haber ido a un viejo edificio que la Facultad de Filosofía y Letras tiene de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires tiene en el centro porteño, en lo que llamamos el Bajo, sobre la calle 25 de Mayo. No se daban clases ahí, pero alguna vez fui y vi una habitación, un aula llena de viejas monografías o tesis, pero hasta el techo. Como era imposible entrar en ese lugar con todos esos papeles estropeados. Y bueno, a partir de ahí escribí la novela imaginando ya todo un edificio amenazado por el peso de los libros. Para más el uso de la fantasía, ¿no? El uso de todo el tema mitológico también de los personajes, que siempre hay algo que te va a acechar, ¿no? Que es más o menos lo que es filosofía de letras. Por ejemplo, con la traducción, que siempre yo digo, ¿cómo traducirán o cómo dirás en tu solapa? Dice, la traducción fue traducida. Y la traducción es la búsqueda inclusive de la lengua, del lenguaje, es un tema de la discusión del lenguaje. Sí, en las novelas yo siento que hay un elemento siempre vinculado al mundo del policial hay otro elemento vinculado al mundo intelectual, que siempre de alguna manera aparece, el mundo libresco, digamos, ¿no? De los libros. Y ahí en la traducción lo que dices, está el mundo policial, pero el mundo del lenguaje y también un poco lo fantástico, ¿no? Porque en definitiva es un libro de literatura fantástica. Por lo que entiendo, Poe es una referencia tuya, una referencia muy, muy fuerte. En el Enigma de París, tú le haces un homenaje a él, esencialmente. O es lo que dice nada más la contratapa. Lo que pasa es que a mí me encanta Poe, lo empecé a leer cuando era niño, pero los cuentos de policiales de Poe no me gustan, en realidad. Me encantan los cuentos de terror. O los cuentos policiales, pero los cuentos, si consideramos policiales al corazón del Ator, Claro, a la barrica de Amontillado, todas esas, el gato negro, todas esas historias de crímenes de intriga, ¿no? de intriga y de locura también, ¿no? Los cuentos más, los que se llaman los cuentos policiales, La carta robada, Los crímenes de la calle Morgan, no me gustan tanto como los otros cuentos de Poe. Vous pouvez pas attendre demain. C'est qui, lui? Vidocq, monsieur. Vidocq? Le Vidocq. Voilà une rencontre qui va plaire à la cour. C'est bon pour votre boutonnière. Messieurs, Je vous accompagne. Pardon. Pero bueno, Poe hizo eso, llevó la intriga policial a París, seguramente porque había leído las memorias de Vidocq, que había sido jefe de la policía, y de París, y bueno, inventó el policial, ¿no? A veces cuando se encuentra además con tu literatura y en los últimos libros, por ejemplo, el más reciente es Academia Belladonna, yo decía, siempre veo en todos tus libros que es decir, no hay ningún cabo desatado, todos están muy atados. ¿Cuál es la estructura para escribir en tu caso?
Bueno, yo creo que porque soy desordenado y soy disperso, siempre estoy obsesionado con el orden, ¿no? Uno siempre, viste, como dicen, uno se jacta de lo que le falta, aquello de lo que adolece, ¿no? Entonces siempre hablo del orden de la novela policial y todo eso, pero creo que porque mi cabeza no es desordenada no es ordenada y necesita estructuras que la contengan. Esa novela, Academia Belladonna, vuelve a un poco al mundo del Enigma de París, pero muchos años después y con los protagonistas son aprendices de asesinos en vez de ser detectives como en la otra novela, ¿no? Es una novela muy alejada de la realidad. Y después escribió otra novela que es lo contrario, que es La cabalgata de las Valquirias. Ese es el más reciente, ¿no? Sí, que esto apareció este año, hace pocos meses. Y que es lo contrario, es una novela completamente, es una novela policial con crímenes y todo eso, pero realista, ambientada en un mundo acá en la Patagonia Argentina, en una provincia que no dice qué provincia es, pero podría ser Neuquén, y con el tema, con algo real que ocurrió aquí, que fue la erupción bueno, de un volcán en Chile, pero que paralizó, digamos, los vuelos y paralizó la vida económica de buena parte de la Patagonia, ¿no? Por la ceniza volcánica. Siempre estás buscando, es decir, cuando buscas un tema, lo buscas en tu recuerdo, lo buscas en una imaginación, algo te refiere para tomar un tema. El texto, por ejemplo, la traducción, el epígrafe digamos, una puerta que te abre, ¿no? ¿Qué es lo que te detona a ti para escribir un libro o un manuscrito o una novela? A veces viene de cualquier lado. Por ejemplo, en la traducción, yo me acordaba una cita de Chesterton, que Borges había citado más de una vez, que decía: "Una torre cuya sola arquitectura ya es malvada", ¿no? Es una idea muy novedosa, porque una torre, una arquitectura puede ser eh, inadecuada, impráctica, pero malvada a uno no se le ocurre como... entonces imaginé una lengua cuya sola gramática ya fuera malvada, ¿no? Porque ya que fuera algo malo en la lengua en sí, no tanto en lo que la lengua podía decir, ¿no? A partir de ahí empecé a escribir la novela, donde también a mí siempre me fascinó esta cosa tan irreal de la novela de Agatha Christie, que era la reunión de personajes, como en Diez Indiecitos, que estén los personajes reunidos en un hotel o en una casa de campo, esa cosa que es totalmente irreal, pero a la vez es muy rica narrativamente, ¿no? Y siempre la sigue usando, ¿no? La literatura, el cine, sí. Esa ventaja de tener a todos los personajes encerrados. Entonces es la combinación un poco de ese elemento fantástico con un encierro del tipo Agatha Christie, en ese caso en una ciudad imaginaria de la costa, de la costa nuestra, ¿no? Me cuentas que Poe, te gustaban más unos cuentos que no tenían que ver con lo policial y sin embargo lo que más te interesa es el policial. ¿Quién entonces te da la punta para trabajar el policial y qué es tu referente? Bueno, por un lado, ya tengo la fascinación por el policial desde que era chico, y mis padres iban al cine y me contaban las películas. Veían que yo les prestaba mucha atención, entonces me contaban con todos detalles. Había, sobre todo las películas de Darío Argento, el director de cine italiano, que eran unos policiales, después los vi, ¿no? Muy sofisticados, muy sangrientos, y a mí me encantaba que me contaran esas historias. I could kill you now, but I won't. I'll wait. Who's going to help you? The policeman.
Y por otro lado, Agatha Christie. Mis padres eran lectores entonces había muchas novelas en casa y yo las iba leyendo. Empecé por otros policiales, pero mi madre me decía, mirá que la que es buena es Agatha Christie, ¿no? La que buena Agatha Sí. Christie. Y entonces a mí al principio me costaba, me aburrían las novelas de Agatha Christie y después bueno, fui entrando en ese mundo. Claro. Eh, y dentro de la literatura argentina, ¿qué es lo que más te atrajo? En qué tú sientes que hay algo que podría ser que te empuja a mantenerte siempre? Porque escribes tanto como Guillermo, te decía Guillermo Martínez, y tú escribes, un año publicas tú, otro año publicó, no sé si se ponían de acuerdo, me dijo que no, pero veo que tú eres muy prolífico. Entonces, algo te tiene que decir que hay un referente también en la literatura argentina, Bueno, siempre me gustó mucho ese vínculo de la literatura argentina con los géneros, ¿no? los géneros. Sí, los géneros, lo fantástico, el policial. Y nuestros grandes escritores han practicado estos géneros, ¿no? Borges con lo fantástico y el policial, Bioy Casares, Silvino Campo, Cortázar con el fantástico. Es decir, también otros escritores que han quedado un poco olvidados, como Marco de Nevi, un escritor Marco de Neve, que me sí, encanta. Después cuando yo tenía 20, cuando recomenzó la democracia en Argentina en claro, el 83, yo tenía 20 años y de algún modo me vinculé a escritores que volvieron a publicar en ese momento, pues, porque no habían podido publicar. Bueno, en algunos casos sí, pero por ejemplo Piglia, ¿no? Que yo Piglia, pude conocerlo a Piglia y también tuvo que padecer alguna la lectura de mis escritos para juveniles. nada, yo creo que es todo lo contrario. Andrés Rivera, quien has conocido, muy generoso, un escritor que además que me encantaba su modo de narrar, ¿no? Ahí descubrí a Saer también y empecé a leerlo. Saer nunca lo traté personalmente, Claro, pero lo descubrí. Em, También descubrí un poco el mundo de la historieta, muy del bien. cómic argentino, porque gané un concurso de historietas y bueno, me vinculé a la revista Fierro. Eres guionista en esto, cuentas las historias con historieta tú. Sí, tengo varios álbumes de historietas, sí. Y conocí bueno, al Juan Sasturain, que era el jefe de redacción, Claro, que es un gran escritor también, y a dibujantes como pude conocer a Alberto Brecha o Solano López, el dibujante del Eternauta, ¿no? Así que fue también una especie de un vínculo con un mundo cultural muy rico para mí, ¿no? caramba, pero con todo ese grupo de gente hace también, ayuda mucho el entorno, ¿no? A empujarlo a uno a escribir y a hacer. Y ahí conocí, gracias a la revista Fierro, por ejemplo, a Pilia lo conocí personalmente por la revista Fierro y también lo conocí a Mario Lebrero, el escritor uruguayo, Sí, que era también colaborador de la revista, entonces no, y vivía en Buenos Aires, entonces todo, lo pude tratar mucho, ¿no? todas estas historias. Digamos, y es la pregunta que uno siempre se hace, ¿no? Uno tiene que diferenciarse muchas veces de los mismos escritores a los que uno aprecia para poder tener una literatura genuina, personal. ¿Sientes que has necesitado hacer eso? Em, sí, yo creo que en algún momento me pude como distanciar. Por ejemplo, yo tengo unas novelas que escribí así a los 19, 20 años, muy, tenía mucha fuerza, Respiración artificial de Piglia, ¿no? La idea de una novela que se arma con cosas distintas, qué sé yo. Después me di cuenta, también estaba Sobreros y tumbas de Sábato, ¿no? Como Claro, influencia. Y después me di cuenta que no era lo mío, que yo tenía una mentalidad que necesitaba organizar una historia única, concentrada, y que eso era lo mío. Ese libros mucho más clásicos desde lo formal, o convencionales, si se quiere. tú, y veo que en tu obra siempre hay un elemento, busca un elemento de algo, ¿no? La sexta lámpara, por ejemplo, es el tema arquitectónico, el tema si mal no recuerdo, es de la esfinge, ¿no?
Finge no, de estas, de El estas, Sigurat. el Sigurat, exactamente, el Sigurat, que desconocía el nombre y ahí fue que aprendí de estas estructuras. Y siempre buscas personas imaginarias que están buscando algo pero que no lo encuentran y cuando lo encuentran lo pierden. ¿Es algo que tiene que ver con tu leitmotiv personal o es algo que marca tu literatura definitivamente? Me divierte lo que decís de Sigurat, porque yo cuando empecé a escribir la novela no sabía lo que era, El Sigurat. nunca había escuchado esa palabra. Pero no sé cómo surgió, en algún libro la encontré, pero mientras estaba escribiendo la novela, y a partir de ese momento empecé a encontrarla en todas partes. Exacto. Pero como se ve que uno tiene, seguramente antes también la había visto, pero nunca me había detenido a ver qué quería decir. Pero bueno, me acuerdo que una vez, inclusive, estaba conversando con alguien en Brasil, y pusieron sobre, sobre la mesa del bar una revista que se llamaba Sigurat. Yo jamás la había escuchado nombrar antes. Pero bueno, sí me gusta que haya una especie de ambiente y mucha gente que se dedica a lo mismo. Yo creo que fue yo entré a trabajar muy joven en periodismo, Mm. cuando tenía 19 años. Trabajé en redacciones. Y yo creo que lo que hago es llevar la idea de la redacción, que se quedan. Ahora las redacciones están desiertas, ¿no? Sí, Porque ¿no? ahora. Todo el mundo trabaja en su casa, en la Sí, calle, no importa. alguna vez en los últimos años entré al diario Clarín, donde mi esposa trabajó muchos años, y yo lo recordaba como una redacción con muchísima gente, y no, estaba vacío, ¿no? Pero bueno, yo trabajé en la época de las máquinas de escribir, Claro. y la redacción era un lugar lleno de gente, Tecleos. tecleo, ruido, y no solamente los que trabajamos, sino gente que visitaba la redacción por lo que fuera, y Claro. un ambiente muy, muy vivo, ¿no? Pero ese ambiente que tú ves, yo siento que tus personajes están como buscando algo siempre, están tras la búsqueda de algo y bueno, el de la sexta lámpara a mí me causó, inclusive el calígrafo de Voltaire también, que tienen siempre una búsqueda. La búsqueda hace que se encuentran solos, están como que tratando de conseguir algo. Y así van todos. El de los anticuarios es simpaticísimo porque además metes vampiros, ¿no? Ahí empieza lo fantástico. Sí. Es lograr colocar y hacer real unos vampiros en esta época, ¿cómo hace para que la gente te crea? Bueno, lo que hice una novela de vampiros, pero evité la palabra vampiro en toda Sí, la novela. La ambienté en los años 50, en Buenos Aires, es como la época de la juventud de mis padres, digamos, ¿no? Los años 50. Es una época que me llegaba por, por menciones, por referencias, una época mi pan, que además una Buenos Aires con mucha actividad cultural y todo eso. Me acuerdo cuando esa novela mi padre la vio, la abrió así y dijo, acá hay un semáforo. En Buenos Aires en 1950 no había ningún semáforo. Así que, bueno, pero ahí esa es una novela con un tema de terror, aunque atravesado por la melancolía de estos claro, vampiros, pero claro. es un tema fantástico, sí. Y es interesante, ¿no? Porque un lector, así sea tu padre, pero es un lector, te dice, te busca, los que conocen Buenos Aires, te van a hacer siempre un señalamiento. Te hacen esos señalamientos, más en esta época de redes sociales. Sí, tengo varios, a pesar de que uno lo corrige mucho las novelas, tengo una especie de colección de errores que yo recuerdo, no digamos de errores de No, pero gramática y todo es eso, que no ficción. no importa, pero sí errores que me causan gracia. Me acuerdo, por ejemplo, yo había puesto en una novela, ¿no? Conocí en Los Anticuarios también, que un jazmín, y nombraba al pasar que había un jazmín y los pétalos alrededor, y una profesora de Rosario, de acá de Rosario en Santa Fe, me dijo,
los jazmines se marchitan sin que caigan los pétalos. Ah, mira. Y otra vez también en el calígrafo de Voltaire menciono, me acuerdo, eh, un eucalipto, y un traductor inglés que vive acá en Buenos Aires me dijo, Ian, me dijo, no, es imposible que haya habido en esa época un eucalipto, porque es un árbol australiano. Pasa que los escritores somos como impostores y hablamos de un tema y otro. Fingimos que sabemos las cosas que no sabemos. Pero tuviste que, por ejemplo, que estudiar algo de botánica cuando escribiste Crímenes y Jardines, ¿no? Tiene que haber algo de hay algo de botánica ahí. Sí, sí, y de historia de los jardines, sí, sí. Claro, Uno, mientras uno está con una novela, uno se obsesiona sobre esos temas y lee sin parar, lo mismo que de arquitectura. Pero claro, no busca las cosas más obvias, sino las cosas más raras que hay sobre el tema, ¿no? Es decir, lo que uno le sirve en la literatura siempre es aquello que es a veces lo que es más inverosímil, ¿no? Es lo que a uno le claro, sirve para escribir. claro. Oye, discúlpame toda esta referencia que te hago por las lecturas que hice yo personalmente, ¿no? Porque además los lectores van a ver siempre diferentes aristas, ¿no? Cada quien ve el asunto de una manera de acuerdo a su interpretación, ¿no? Y lo digo más por el libro este también de Guillermo Martínez, la última vez que al escritor es un escritor que se vende mucho, pero él no lo comprende nadie. Él dice que no. Sí. Muy buena la última novela Sí, de pero Guillermo. sientes que te comprenden los lectores. Sí, pero para mí ese es un tema importante, ¿no? La comprensión de los lectores y la memoria. Que me acuerdo cuando yo leía de chico las novelas de Agatha Christie, tenían la lista de los personajes al principio, ¿no? Y decía, bueno, esto es un buen recurso. Uno no va a poner la lista de los personajes en las novelas, pero digamos, esa idea de que uno no tiene que confiar en que el lector está tan atento, que los libros de uno son tan importantes que el lector va a estar con todo su mente puesta ahí sobre el libro, sino que el lector puede ser distraído también, como yo que soy un lector distraído. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? ¿Qué es lo que se entiende? Que a mí yo soy un escritor que me gusta que se me entienda, ¿no? No es que me sea indiferente que algo no se entienda nada, ¿no? No, pero además tus libros están es decir, en los colegios, en la escuela, los jóvenes los leen. Sí, sí, Así sí. que es una cosa que hay, como quien dice, cosa que no es muy usual y entender, por ejemplo, que hay una historia y que hay un narrador y que esto tiene un principio y tiene un final, es lo que hace la diferencia muchas veces. Sí, esto para mí fue siempre un enriquecimiento, el diálogo con los chicos, además porque yo voy a escuelas, Vas a ¿no? la Digamos, sí, escuela. sí, voy a escuelas, por 40 escuelas en el año, digo, por año más o menos. Entonces estoy muy acostumbrado a conversar creo que siempre fui una persona de una timidez patológica, ahora vivo, los años me han llevado a vivir eh, conversando, digamos. ¿Qué te ha sorprendido de algún comentario de esos chicos con tus novelas? Mira, sí, lo primero que me viene a la cabeza es, bueno, dos cosas, dos nenas. Una hace unos cuantos años, en González Chávez, en el sur de la provincia de Buenos Aires, una chiquita de 10 años me puso la mano así en el brazo y me dijo, recordame, Recordame. recordame. Y la recuerdo. Ya es una joven seguramente. Claro. Y otra chica este año que me dijo, ¿usted cree que detrás de todos o vos crees, que detrás de todos tus libros hay algo en común, una especie de forma? Eso me impresionó porque es el argumento de la figura en el tapiz de Henry James, la idea de que detrás de las obras de los escritores puede haber o no una figura en común, algo. Y me impresionó la profundidad de esa pregunta. Bueno, esas son las cosas que los deslumbran, no importa las edades, pero los lectores tienen esa manera de ver siempre los libros cuando los leen y cuando conocen al autor muchas veces la sorpresa es mayor también, ¿no? Y siempre la pregunta más repetida es, siempre quieren encontrar algo real detrás, por fantástico o irreal que sea el argumento, quieren encontrar algo real.
Pero que es algo que yo también me pregunto con los escritores. ¿Cómo se le habrá ocurrido esto? ¿No? Es un lugar común, pero a la vez es un lugar común que uno comparte, ¿no? Gracias, Pablo, por este momento tan de la traducción, tan de filosofía y letras y tan de todas tus obras que bueno, se muestra en con este discurso diáfano cómo es tu obra. Muchas gracias por tu generosidad. De Pero verdad ¿estás que seguro? eso yo le consigo a ella. Sí, Sí, no, yo le consigo a ella. Ella tiene otro. Y yo le digo, no, no quedemos como ladrones de libros. no.